Bien, buenos días con todos. Vamos a empezar con la clase. Comenzando con las características generales correspondientes a la cultura inca. ¿Ya? Bien, entonces, en principio tenemos lo siguiente. Dice, los países de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia formaron parte. Ajá, vamos a subrayar esto, ¿ya? Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia formaron parte del llamado imperio del Tahuantinsuyo, ¿ya? ¿Ya? Dice que lograría su máxima expansión durante el gobierno del Inca Huayna Cápac, ¿ya? Durante el gobierno del Inca Huayna Cápac, la máxima expansión. Ya, muy bien. Entonces, tenía los siguientes límites. Al norte, el río Ancasmayo, que se ubicaba en Colombia. Al sur, el río Maule en Chile. Al este, la ceja de selva, ¿no? Bueno, en este caso del Perú, ¿no? Y al sudeste, con Tucumán en Argentina. Al oeste, el Océano Pacífico. Muy bien. Dice, durante el gobierno del abuelo de Huayna Cápac, o sea, el Inca Pachacútec, el territorio que iban conquistando fue dividido en cuatro suyos. Ujú. Entonces, durante el gobierno del Inca Pachacútec, ¿ya? ¿Ya? El imperio fue dividido en cuatro suyos. Entonces, Chinchay-Suyo, ¿no? La costa y sierra norte, Collasuyo, la meseta del Collao, de ahí viene el nombre, Collasuyo, ¿ya? Contisuyo, que es la costa central, ¿ya? Con las regiones de Ica y Arequipa, y finalmente el Antisuyo, que viene a ser la región de la ceja de selva, ¿ya? Muy bien. Dice, para la nobleza incaica, el centro de mayor poder o su capital fue el Cusco, ¿ya? La capital fue el Cusco, ¿ya? Según las crónicas, dice, su nombre significa ombligo del mundo, ¿ya? Vamos a subrayar eso, ¿ya? Según las crónicas, Cusco significa ombligo del mundo, el centro, ¿no? ¿Ya? Y dice, fue desde este valle donde se asentarían e iniciarían toda su expansión por el territorio andino, estableciendo centros administrativos, dando así lugar al periodo conocido como Horizonte Tardío. Ajá. Entonces, recuerden que hay una periodización de la historia, ¿ya? En horizontes e intermedios, ¿no? En este caso, los incas se van a ubicar en el horizonte tardío, que es el último horizonte de máximo desarrollo de una cultura, ¿ya? Recuerden que en el horizonte medio estaba Wari, en el horizonte temprano estaba Chavín, ¿ya? Entonces los incas, la historia del Perú se divide en tres horizontes, ¿no? Que son los momentos en los que hay culturas que adquieren eh, mayor expansión, ¿ya? Que se expanden mayormente por todo el territorio peruano. Expanden su influencia, pues, ¿no? Su influencia. Ya, muy bien. Continuamos. Dice, orígenes. Hemos conocido a través de las crónicas la existencia de dos mitos. Entonces, hay dos mitos que explican el origen, ¿ya? Hay dos mitos sobre el surgimiento del imperio, ¿ya? Hay dos mitos. Uno es el mito de los hermanos Ayar, ¿ya? Y el otro
Es el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿ya? Bien, vamos a ver en qué consiste cada mito. Por ejemplo, tenemos el mito de los hermanos Ayar, que fue recopilado por el cronista Juan de Betanzos. Dice, en su obra Suma y Narración de los Incas, ¿ya? Dice, según esta crónica, cuatro hermanos, cuyos nombres eran Ayaruchu, Ayarcachi, Ayarmanco y Ayarauca, acompañados por sus cuatro hermanas, Mama Ogyo, Mama Huaco, Mama Ipacura y Mama Raura, dice, salieron de una cueva llamada Pacaritambo, ¿ya? Posada de la Producción, Posada del Amanecer o Casa del Escondrijo, que se encontraba en el Cerro Tamputoco, ¿ya? La cueva Pacaritambo que se encontraba en el Cerro Tamputoco, ¿ya? Se inició un lento caminar por las punas y quebradas cordilleranas con el propósito de encontrar un lugar apropiado para establecerse. No tardaron en deshacerse de Ayarcachi, por temor a sus poderes mágicos, pues con un solo tiro de su honda podía derribar cerros o hacer que surjan quebradas. Con engaños, lo convencieron de que retorne a Pacaritambo para traer la napa insignia de señores y unos vasos de oro que habían olvidado, llamados topacusi. Una vez que Ayarcachi entró en la cueva, lo cerraron o lo encerraron con bloques de piedra, quedando así atrapado para siempre. Después de este episodio, continuaron su ruta por las serranías. A pesar de no tener un asentamiento fijo, no dejaban de ser agricultores. Es así que una vez establecidos en un paraje, se quedaban en él durante algunos años. Y después de lograr sus cosechas, emprendían de nuevo la marcha. Luego, Ayaruchu, transformado en ave, voló al cielo para hablar con su padre el sol. De regreso, dio a sus hermanos el mensaje del dios. Ayarmanco debería llamarse Manco Cápac en adelante. En quechua, Cápac es una denominación que indica el poder y autoridad de quien lo ostenta. Luego de lo cual, se transformó en un ídolo de piedra, en el cerro Guanacaure. El grupo descendió entonces al Valle del Cusco, donde cerca del Inti Cancha, Ayarauca también se convirtió en piedra. Finalmente Ayarmanco, con el grupo de mujeres, fundó la ciudad del Cusco. Bien, esta es parte del relato de los hermanos Ayar, ¿ya? Vemos cómo hay envidia y son cuatro hermanos que poco a poco van reduciéndose, pues, ¿no? Todos los hermanos tenían envidia de Ayarcachi, que tenía mucha fuerza, así que con engaños lo metieron a un cerro y lo encerraron ahí. Luego, los tres hermanos que quedaron, ¿ya? De los tres hermanos que quedaron, Ayaruchu, ¿ya? Se transformó en ave para poder recibir el mensaje de su padre, el dios Sol, ¿ya? Y el mensaje era que Ayarmanco se iba a llamar Manco Cápac y que iba a ser el que iba a liderar, digamos, ¿no? El grupo. Entonces, una vez dado ese mensaje, Ayarucho se convierte en piedra. Y finalmente Ayarauca también se convierte en piedra y Ayarmanco es quien va a fundar la ciudad del Cusco junto a sus hermanas, ¿no? Muy bien. Ese es el primer mito. El segundo mito, de Manco Cápac y Mama Ocllo, dice así. Recopilado por el cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega. Ajá. Este mito va a ser recopilado por el cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? ¿Qué quiere decir mestizo? Es que es hijo de un español con una indígena. Dice, quien escuchó este mito de labios de sus parientes maternos, miembros de la élite incaica, y lo narra en su crónica Comentarios Reales, así se llama su obra, ¿ya? Comentarios Reales de los Incas. El relato cuenta que en tiempos muy antiguos, llenos de barbarie y miseria, el sol o Inti creó una pareja, Manco Cápac y Mama Ocllo,
quien era su esposa y hermana, a quienes los puso en el lago Titicaca, en la meseta del Collao. Les dio un cetro o bastón de oro. Ajá. Hecho esto, el sol les dio la orden de ir por el mundo a civilizar a la gente, encargándoles también que fueran hincando la vara en todos los lugares que conociesen y que en el terreno donde ésta desapareciese, fundarían un reino. Los nombró señores de la tierra y les dio el título de reyes, reconociéndolos como hijos suyos, y encomendándoles la implantación de la religión solar. Luego de esto, la pareja se alejó del lago sagrado, camino hacia el norte. Así pasaron por Pacaritambo, ¿ya? Que es el cerro de donde salieron los hermanos Ayar, ¿no? Y llegaron al cerro Guanacaure, ¿no? Donde Ayarucho se convirtió en piedra, ¿no? Donde el cetro fue tragado por la tierra. Decidieron entonces hacer del Valle del Cusco su morada, de manera que cada hermano parta en busca de gente para adoctrinar. Los lugareños se mostraron sorprendidos y desconcertados. Pronto cundió la voz de que Manco Cápac y su mujer eran seres sobrenaturales, y muchos fueron los que acudieron a escucharlos. Ellos informaron a sus habitantes que habían sido enviados por su padre el Sol. Manco Cápac se ubicó en la parte alta del valle que nombró Anan Cusco, y Mama Ocllo por su parte hizo lo mismo con sus adeptos situándolos en la parte baja, Urin Cusco. En lo que siguió, todo fue progreso y felicidad. Manco Cápac se hizo rey y maestro de los varones, y les enseñó a labrar la tierra y a cultivar maíz. Muy bien, entonces estos dos relatos son parte de la explicación mítica del origen del Tahuantinsuyo, ¿ya? Entonces, vamos a pasar ahora al desarrollo histórico, dice. Los incas tuvieron una lista oficial o relación de gobernantes, dice, denominada Capacuna, de la cual se sabe que existieron 13 incas, a los cuales se les presentan dividido en dos dinastías. Los Urin-Cusco, a la que pertenecieron los 5 primeros incas, quienes moraron en el Inti Cancha, el primer templo dedicado al sol, y se ubicaron en la parte baja, Urin-Cusco, y lo de los Anan-Cusco, a los que pertenecían los 8 incas restantes, quienes residieron en la parte alta, Hanan, de la ciudad, donde cada uno levantó su palacio particular. Muy bien, entonces, en este cuadro tenemos la dinastía, ¿no? Acá, Urin Cusco, Hanan Cusco, ¿ya? Que supuestamente Urin Cusco fue formado por Mama Ocllo y Hanan por Manco Cápac. Eh, y en este caso tenemos a los incas junto a la dinastía a la que pertenecen y el periodo, ¿no? Entonces, en toda la etapa histórica del Tahuantinsuyo, hubo una etapa legendaria o tribal, ¿ya? Que es de donde proviene el mito también de Manco Cápac y Mama Ocllo y los hermanos Ayar. Luego pasó por una etapa de confederación o protohistóricos, ¿ya? Que en este caso, fueron formándose, pues, ¿no? Fue formándose un reino, ¿ya? Y finalmente la etapa imperial, que es la etapa en la que se expanden, pues, ¿no? Logran su mayor expansión por todo el territorio, ¿ya? Entonces acá está la descripción de cada etapa, de cada periodo, perdón, ¿no? En este cuadro, ¿ya? Están los incas aquí, está el periodo, ¿no? Los 3 periodos grandes de toda la historia del imperio, ¿no? Pasando por una etapa legendaria hasta la etapa imperial, y aquí en la descripción que se explica en qué consiste cada periodo, ¿no? ¿Ya? En el periodo legendario se establecieron en el Cusco junto con otras tribus procedentes del altiplano. En el periodo de la Confederación se unen con otras tribus, ¿no? Y forman reinos. Y en la etapa imperial es donde se inicia la expansión militar, pues, ¿no? Muy bien. Continuamos. Dice, un evento que marca el surgimiento
de la expansión para, eh, para lograr convertirse en un imperio, dice, un evento marca el surgimiento de la expansión para lograr convertirse en un imperio. Ajá, ¿y cuál fue el evento? En el caso de los incas, este evento que va a marcar el inicio de la expansión, ¿ya? Del imperio, fue una guerra. Ya, en este caso, ¿qué guerra? Fue la guerra, ajá, esto subrayamos, ¿ya? La guerra contra los chancas, ¿ya? La guerra contra los chancas, ¿ya? ¿Quiénes eran los chancas? Eran un pueblo de pastores y cazadores de vicuñas, que se caracterizaron por su gran belicosidad. ¿Qué quiere decir belicosidad? Quiere decir que eran bien conflictivos, ¿ya? Y eran un pueblo guerrero, ¿ya? Los chancas. Probablemente se dice que los chancas fueron los destructores de la cultura wari en el siglo XV. Ajá, los destructores de la cultura wari. Recuerden que vimos la cultura wari hace unas semanas, ¿no? Como parte del Horizonte Medio, ¿ya? En el siglo XV, los chancas, esto lo subrayamos, ¿ya? Los chancas, dirigidos por sus generales, Astohuaraca y Tomayhuaraca, invadieron Cusco. Invadieron Cusco cuando era gobernado por Huiracocha y su hijo, el Inca Urco. Ambos gobernantes huyeron. El otro hijo, Usiyupanqui, con la ayuda de soldados de piedra enviados por el sol, llamados Pururaucas, derrotaron a los chancas. Ajá, acá también hay algo de mito, pues, ¿no? Porque obviamente soldados de piedra no es que sea algo de la realidad, ¿no? Sin embargo, así explicaban los incas algunas partes de su historia. Entonces, Kusi Yupanqui va a cobrar venganza y con ayuda de su padre, el dios Sol, ¿ya? Va a derrotar, va a derrotar a los chancas, ¿ya? Bien, y con esta victoria sobre los chancas se inicia la expansión inca y el hijo se cambió el nombre a Pachacútec. Entonces, Kusi Yupanqui se va a cambiar el nombre a Pachacútec. Y así se va a iniciar el periodo de máxima expansión indígena. Bien, entonces, aquí tenemos un cuadro con los principales incas, chicos. Pachacútec, organizador del imperio, inició las primeras conquistas luego de derrotar a los chancas. Posteriormente continuó por la meseta del Collao. Reconstruyó el Cusco, sobre todo el templo Coricancha, ¿no? Movilizó poblaciones, ¿no? Los mitimaes, oficializó el culto al sol, estableció la mita. La mita es una forma de trabajo, es un trabajo obligatorio que tienen que hacer los pobladores en favor de el imperio, ¿ya? Luego está Tupac Yupanqui, que fue el más grande conquistador. Por el norte conquistó a los cajamarcas, a los chachapoyas, al reino Chimú, Quito, fundó la ciudad de Tumipampa. Entonces, aquí estamos viendo una serie de culturas que en las clases anteriores hemos estado viendo, ¿no? El reino Chimú, los chachapoyas, los cajamarcas, ¿no? Organizó una expedición marítima que los habría llevado a lejanas islas del Océano Pacífico, ¿no? Se dice, ¿no? Que Tupac Yupanqui organizó expediciones marítimas, ¿no? Exploró el mar, ¿no? Llegando a algunas costas, incluso a la costa de la isla de Pascua. Dice, por el este conquistó la Ceja de Selva y por el sur conquistó hasta Tucumán, Argentina, y el río Maule en Chile, ¿ya? Finalmente, Huayna Cápac, quien es que va a culminar la expansión incaica. Dice, culminó la expansión incaica al llegar hasta el río Ancasmayo en Pasto, Colombia. Tuvo que enfrentar numerosas sublevaciones en las poblaciones sometidas, ¿ya? Muy bien, entonces,
Esto es en resumen, ¿ya? Los tres principales incas, ¿ya? Que que van a destacar, ¿no? Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a las preguntas, ¿ya, chicos? Vamos a pasar a las preguntas. Un momento. Bien, vamos a pasar a las preguntas. Dice, la capital del Imperio Incaico estuvo ubicado en la región de... Bueno, aquí la respuesta es C, Cusco, ¿ya? Continuamos. Dice, ¿cuál de los siguientes países no integró el Tahuantinsuyo? Ya. En este caso, Argentina sí lo integró, Chile también, Venezuela. Ajá. Bueno, son Venezuela, exacto, Venezuela no lo integró. Como bien podemos ver aquí en el mapa, solamente llegó hasta Colombia. Venezuela está más arriba, ¿no? Venezuela está por acá más arriba, ¿ya? Así que Venezuela no integró. Y bueno, acá también se mencionan los países. En la primera parte se mencionan los países que conformaban el imperio. Muy bien, continuamos. Dice 3. La división del imperio incaico en cuatro suyos fue una obra realizada durante el gobierno del Inca. Ajá, ya, eso lo habíamos. Pachacute. Ajá, Pachacútec, ¿verdad? Por aquí lo habíamos visto, ¿no? Había una parte. ¿Dónde está? Ujú. Ajá, exacto, ¿no? Sí, justamente en la primera parte, ¿no? El Inca Pachacútec, ¿no? Ya, durante el gobierno del Inca Pachacútec, el territorio fue dividido en cuatro suyos. Muy bien. Entonces aquí la opción es la A, ¿ya? Pachacútec es quien va a dividir el imperio en cuatro suyos. Bien, continuamos. Dice, el mito de los hermanos Ayar fue recogido por el cronista. Ajá, los hermanos Ayar fue recogido por el cronista ¿Dónde estás? Juan de Betanzos, ¿no? La respuesta estaba aquí en la parte, ajá, acá. Hermanos Ayer, Juan de Betanzos, ¿no? Aquí está la respuesta, ¿ya? Muy bien, continuamos. La pregunta número 5 dice, ¿cómo se denominó a la lista oficial de la dinastía de los Incas? Ya. En este caso, claro, Anan Cusco, Urin Cusco, que aparecen acá las opciones, es así se llaman las dinastías, pero al conjunto, ¿ya? Tiene una denominación, ¿ya? Vamos a ver aquí. Ya, muy bien. La respuesta está acá. Dice, los incas tuvieron una lista oficial o relación de gobernantes denominada, Capacuna. ajá, muy bien, Capacuna, ¿no? Entonces, según el Capacuna, existían 13 incas divididos en dos dinastías. Entonces aquí, la lista oficial de la dinastía de los incas se denominó Capac Cuna. En la 6 es imperial. A ver, vamos a ver. El primer periodo histórico de los incas. Ah, el primer periodo, ¿estás seguro? El primero, ¿ah? Está hablando del primero. ¿Cómo empezó? ¿Empezó como imperio? A ver, el primer periodo histórico. A ver, vamos al cuadrito. Acá está, periodo. ¿Cuál fue el primer periodo según este cuadrito? Este es uno, esto es 2 y este es 3. ¿Cuál fue el primer periodo? El Según este primer imperial. cuadrito. Según este cuadrito, el primer periodo de la época de la historia de los incas es el periodo legendario o tribal, ¿ya? El periodo imperial va a ser el último periodo, ¿ya? No es el primero, ¿ya? Entonces, aquí la opción es la respuesta, la opción C, ¿ya? El primer periodo histórico de los incas se denominó tribal, ¿ya? Ya, muy bien.
Continuamos. Claro, seguramente aquí la confusión viene por el término histórico, ¿no? Porque el cuadro menciona que histórico, ¿no? Es el periodo imperial, ¿no? Pero, digamos, hablando de historia en cuanto a desarrollo, ¿no? Por épocas, el primer periodo es el legendario tribal, ¿ya? Pero sí, creo que la pregunta se presta un poco a confusión. No está bien planteada la pregunta. En todo caso, debió decir simplemente el primer periodo, nada más, ¿ya? Y no histórico. Ya, muy bien, continuamos. Dice, ¿cuál fue el acontecimiento que daría inicio al periodo imperial de la La historia? victoria sobre los chancas. Ajá, muy bien, efectivamente. Es la victoria sobre los chancas lo que va a dar inicio al periodo imperial, ¿no? Muy bien. Continuamos, dice, es considerado el más grande conquistador del imperio incaico. Ya, el más grande Pachacútec. conquistador. A ver, el más grande conquistador, aquí están las opciones, ¿no? Ya, el máximo. Copacabana. Ajá, exacto, ¿no? Fue el que inició las primeras conquistas, ¿no? Luego de derrotar a los chancas, ¿no? Ahora, no, no, no. No fue Pachacútec, ¿eh? Miren, Tupac Yupanqui, ¿qué dice? El más grande conquistador. Porque claro, con Pachacútec se dio inicio al periodo del imperio y Pachacútec derrotó a los chancas. Pero quien va a lograr el máximo desarrollo en cuanto a conquistas territoriales va a ser Tupac Yupanqui. ¿Por qué? Porque él va a conquistar a los cajamarcas, a los chachapoyas, al reino Chimú, va a llegar hasta Quito, Ecuador, ¿no? Entonces, es Tupac Yupanqui, ¿ya? El más grande conquistador del imperio, Tupac Yupanqui, ¿ya? Bien, 9. Según las crónicas, fue el último inca de la dinastía de los Urin Cusco. Ya, en este caso, los Urin Cusco nos guiamos del cuadrito, ¿ya? Según este cuadrito, el último inca de los Urin Cusco es este señor, ¿ya? Capac Yupanqui. Entonces la respuesta correcta aquí es Capac Yupanqui. Y número 10 dice, la explicación mitológica de la victoria sobre los chancas se relaciona con los... Ajá, la explicación mitológica. En este caso, vimos que había una parte un poco mítica, pues, ¿no? De cómo Kusi Yupanqui derrotó a los chancas. Ajá, está aquí, en estas tres últimas líneas. Dice, el otro hijo, Kusi Yupanqui, con la ayuda de soldados de piedra enviados por el sol, llamados los Pururaucas, derrotó a los chancas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos Es que, la ajá, la explicación mitológica de la victoria sobre los chancas se relaciona con los Pururaucas, ¿ya? La opción de la número 10 es la B, ¿ya? Muy bien, entonces aquí tenemos un cuadrito que nos da algunas advertencias, que dice que Pachacútec modificó totalmente el Cusco, dice, existente hasta antes de su gobierno, con claros conceptos urbanísticos. Rediseñó toda la ciudad, levantando la magnífica urbe que casi 100 años después conocerían admirados los conquistadores españoles. Ya, muy bien. Comparar las leyendas que existen sobre el origen de los incas, sobre todos los personajes, elementos y hechos. Ya bueno, esto parece más una tarea. Pero ya. Muy bien, entonces, estas son las respuestas a las preguntas, ¿ya? A las 10 preguntas. Y luego hay una serie de preguntas adicionales eh, para que puedan realizarlo como tarea, ya chicos. Si hubiera alguna pregunta al respecto, me la hacen saber para poder explicar. ¿Ya? Solamente son, solamente son 2 puntos, ¿no? Son 4 preguntas y 2 puntos en las tareas. Profesor, en ¿Sí? la 11 que hay que hacer, ¿Sí? Disculpa.
En la 11, ¿qué hay que hacer? En la 11, ah, ya, es la número 2. En la 11. Dice, durante el gobierno del Inca Pachacútec se planteó una división en cuatro suyos, dice. Observa el mapa que te representamos, dice, perdón, observa el mapa que te presentamos y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Es responder las preguntas, ¿no? Dice, ¿qué regiones actuales del Perú ocupó el Chinchaysuyo? Por ejemplo, Chinchaysuyo está aquí. Ya, actualmente, ¿qué regiones se ubican en esta zona del Perú? Por ejemplo, ¿no? Está Tumbes, está Piura, está Lima, ¿no? A eso va la pregunta, ¿ya? Ajá, es responder estas preguntas que están aquí en base a el mapa que está al costado, ¿no? Al mapa del imperio. El Ujú. profesor. Ya, muy bien. Bien, entonces, si es que no hay más preguntas, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Los espero mañana para la clase de geografía, ¿sí? Bien.